Muy buenos días, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. El presente video tiene como objetivo entonces poder realizar una síntesis ya de la unidad número 2. Por lo tanto, este repaso ya va a ser a través de un juego de preguntas. Entonces, vamos a comenzar. Primera pregunta dice, ¿qué continentes eran conocidos en el siglo XV? Nosotros comenzamos ya la unidad contextualizando, es decir, viendo qué estaba ocurriendo en Europa eh, al momento en que comienzan entonces estos viajes de exploración y el por qué lo hacen. Eh, y nosotros nos enfocamos también en el tema de ver cuáles eran los continentes que se tenían conocimiento hasta el siglo XV. Y eran tres. Y esos tres eran Europa, África y Asia. Ya, sobre todo que los viajes de exploración van a tener un inicio, ya van a partir de Europa. Ya, y estos viajes justamente quieren llegar a Asia. Por lo tanto, estos tres continentes ya son los que eran conocidos. Pero que luego, a medida que vayamos avanzando, ya con estos viajes nos vamos a dar cuenta que van apareciendo otros que eran desconocidos. Los europeos, ¿cómo le decían al territorio donde se encontraban especies y seda? Como recién les comentaba, estos europeos, portugueses y españoles, que eran reinos, competían entre sí. Competían por ver cuál de los dos tenía más territorio, ya competían por quién tenía más riqueza. Y frente a eso, ya eh, el territorio que era el territorio que era rico ya en especias, que podríamos decir que son los condimentos, y la seda en cuanto a la tela, está ubicado en Asia. Es decir, este territorio era muy estratégico porque ahí se encontraban esas cosas. Pero los europeos ya denominaban eh, como Indias ya a dicha zona, por lo tanto, territorio donde se encontraban estos productos era en Asia, ya lo que se conocía como las Indias. Frente a eso, ya frente a las causas de estos viajes de exploración, encontramos varias. Y acá se presentan ciertas afirmaciones que hay que ver si son verdaderas o no dependiendo del contexto en el cual nosotros estamos situados. En primer lugar se encuentra la búsqueda de rutas comerciales hacia las Indias, que era este lugar donde se encontraban especias, metales preciosos y seda. ¿Y por qué búsqueda de rutas comerciales? Porque resulta que los europeos tenían una ruta establecida para llegar a Asia, pero esa ruta ya fue bloqueada por los turcos. Por lo tanto, los europeos sí o sí querían llegar a las Indias. Por lo tanto, comenzaron ya con buscar nuevos caminos que los llevasen eh, a dicha zona. Los reinos querían expandir su territorio, por supuesto. Ya yo les señalaba que competían ya por el territorio eh, que tenía mayor expansión. Ya, por lo tanto, ahora en un estado moderno, donde un estado donde está dirigido por reyes. Por lo tanto, eso mismo va a permitir que se expanda este mercantilismo, es decir, la acumulación de metales preciosos, de riqueza, en este caso, o el oro, ya que el oro va a permitir el intercambio comercial. Asimismo, encontramos los adelantos tecnológicos. Si nosotros comenzamos con la búsqueda de rutas comerciales, y estas rutas comerciales van a ser por el lado marítimo, hay adelantos en la época que van a permitir aquello, que van a ser fundamentales para poder explorar.
Y lo otro también, que va ligado a lo anterior, tiene que ver con la mentalidad aventurera de la época, la idea de viajar y explorar, es decir, lo desconocido, lo que uno se puede encontrar. Por lo tanto, todas estas causas permitieron entonces estos viajes de exploración. Señalamos el tema de los avances, estos adelantos tecnológicos que permitieron estos viajes. Y en relación a ello encontramos estos 4. Sin embargo, la definición apunta a uno de ellos. Dice que es un tipo de embarcación más rápida que aprovechaba muy bien la energía del viento. Por lo tanto, esa definición, ¿con cuál adelanto tecnológico la podemos relacionar? Entonces, en este caso, ya la podemos relacionar con la carabela. Ya el astrolabio permitía saber la ubicación de la embarcación a partir de esta latitud hacia las estrellas. Los portulanos eran estas cartas de navegación, ya podemos decir que eran los mapas de la época. La brújula permitía entonces la orientación de la embarcación y permitía saber el norte. Y la carabela entonces esta embarcación ligera que permitía el transporte entonces de estos viajeros. A partir de la línea de tiempo, ¿en qué siglo ocurren los viajes de exploración? Por lo tanto, acá es importante poder situarnos temporalmente. Si nosotros observamos, ya hay distintos hechos que ahí van ocurriendo. Entonces, si observamos, habla del 1400, 1420, 1440, 1500, 1520, 1540 y así sucesivamente. Nosotros dijimos que cuando hablamos ya del 1400 está enfocado el siglo XV, lo mismo así cuando hablamos del 1500 al siglo XVI. La forma es fijarnos en los 2 dígitos que aparecen acá y le sumamos un 1, eso da 15, tanto el 1400 del siglo XV. Lo mismo acá, por ejemplo, los 2 dígitos primero, 15, ya yo le sumo un 1, me da 16, por lo tanto el 1520, siglo XVI. Por lo tanto, nosotros estamos enfocados en el tema ocurrido durante el siglo XV y XVI, como también acá el título nos está señalando la pista. A partir del mapa, ¿qué ruta tomaron los portugueses? Ya nosotros también identificamos que españoles y portugueses, si bien están buscando rutas para llegar a la India, a las Indias, a Asia, toman rutas distintas. Ya mientras los españoles exploran, ya cruzando el Atlántico hacia el oeste, los portugueses prefieren entonces una ruta ligada a bordear el continente africano. Ya, y acá tenemos dos casos. El caso de Bartolomé Díaz, que sale acá de Portugal, bordea el continente de África y llega acá al sur de África. Y mientras al devolverse sale otro viajero que hace el mismo recorrido, que bordea también África, pero que ya no se queda acá, sino que continúa y llega a la India. Por lo tanto, ambos se caracterizan por seguir esta ruta, ya de bordear el continente africano. ¿En qué consistió el viaje de Hernando de Magallanes, representante de la corona española? Así como Portugal tiene viajeros que realizan una exploración en representación a la corona, España no se queda atrás y también comienza con estos viajes. En este caso tenemos acá a Hernando de Magallanes, ya que se caracteriza por ser el primer viaje en realizar esta circunnavegación del mundo, que es la vuelta al mundo, ya donde cruza el Océano Atlántico, Pacífico. Sabemos que él murió ya a mitad de trayecto, pero Sebastián Elcano sigue y llega a Portugal. Por lo tanto, este viaje es reconocido por dar la vuelta al mundo. Cristóbal Colón fue un viajero que representaba a la corona española. Porque fue tan importante su viaje? Ya recordemos que
se quería llegar a las Indias, se quería llegar a Asia, por lo tanto, Cristóbal Colón ya propone a los reyes de España su proyecto de llegar a las Indias, pero utilizando la ida por el oeste, hacia el lado oeste, y por lo tanto va a pedir un permiso, ya, por lo tanto la corona española acepta, firma en esta capitulación que este contrato de derechos y deberes para que Cristóbal Colón emprende el viaje. ¿Qué es lo significativo de acá? Es que Cristóbal Colón llegó a un continente desconocido en su primer viaje, el 12 de octubre de 1492. Ya él nunca supo que llegó a un nuevo continente, sino que posteriormente Américo Vespucio dio a conocer que justamente se habría descubierto un continente nuevo, ya, y por lo tanto nos encontramos que la intención de Colón era llegar a las Indias. Sin embargo, de forma azarosa se llega a un nuevo continente, ya, y que se habla de descubrimiento desde el punto de vista europeo, ya, porque ellos dan como hecho de que descubren algo. Sin embargo, sabemos que el territorio americano estaba habitado ya por indígenas. Por lo tanto, el hablar de descubrimiento habla desde un punto de vista europeo. Las fuentes históricas es importante poder reforzar aquello, ya que encontramos en este caso fuentes históricas escritas, donde nosotros nos debemos fijar en las fechas en las cuales se escribieron para poder distinguir si es primaria o secundaria. Recordemos que si es primaria es porque fue hecho ya en la época que estamos estudiando o habla sobre la época que estamos estudiando, pero las secundarias son aquellas que, si bien pueden estar tratando algún tema que estamos estudiando, son escritos o realizadas posteriormente, muchos años después. En este caso, el descubrimiento y encuentro, y acá León Portilla, que es el autor, 1989, ya corresponde a una fuente del siglo XX, y nosotros estamos estudiando el 15 y el 16, por tanto es una fuente secundaria. Y en este caso dice Colón desde las islas del Mar Caribe. Dice fuente, carta de Cristóbal Colón, fecha del 15 de febrero de 1493. Es una fuente del siglo XV y dice que es una carta de Cristóbal Colón. Por lo tanto, es una carta de puño y letra de Cristóbal Colón, ¿ya? Y al ser así, es de la época que estamos estudiando, ¿ya? Es justamente de este navegante que representaba la corona española. ¿En qué consistía la empresa de conquista? Para que un conquistador ya pudiera ya realizar su acción, el de conquistar, ya una vez que se descubre este nuevo territorio, ya España comienza a dar permisos para que se venga a conquistar, es decir, que esos territorios queden para la corona española. Por lo tanto, estos conquistadores motivados ya tienen que organizar su viaje para poder venir a este territorio. En este caso, ya se requieren de 3 elementos. Primero, el contrato, este permiso ante los reyes de España. También el conquistador debe ver el tema del financiamiento, es decir, los recursos, los alimentos y las armas. Y también tiene que tener gente que lo acompañe, en este caso el ejército. Entonces, con estos 3 elementos se habla de la empresa de conquista. Entonces, hablamos de conquista porque los territorios pasan a ser parte de España, ya que, como vamos a ver a continuación, ahí vamos a ver cuál es la característica para que se genere dicha conquista.
En este caso aparece una línea de tiempo donde se nos pregunta qué ocurre en 1521. Por lo tanto, acá tenemos varios hechos y si nos situamos en 1521 dice que Hernán Cortés conquista el Imperio Azteca. ¿Ya? Recordemos acá que el Imperio Azteca estuvo ya en el territorio que actualmente es México. Ya este territorio estaban los aztecas. Ya dicho imperio entonces tenía su propia cultura. Recordemos que cuando revisamos este tema de la conquista del Imperio Azteca, los aztecas pensaron en primera instancia que en este caso Hernán Cortés, el español, era el dios que estaban esperando, que era el Quetzalcóatl, ¿ya? Porque ustedes señalaron que por la vestimenta, ya que eh, Hernán Cortés se presentaba entonces con su armadura, ya, entonces eran totalmente distintos a ellos. Por lo tanto, ahí vemos una forma de encuentro y también nos dimos cuenta que algo que facilitó la conquista era el tema de que ciertos grupos indígenas se aliaron a los españoles, por lo tanto eso también facilitó conquistar ya de forma más rápida. Y cuando esta conquista se logra, al momento en que se derrota al imperio y a su vez en que se adueñan de ese territorio y a que se fundan ciudades. En este caso se funda la Ciudad de México y el fundar significa crear, construir una ciudad. Por lo tanto, al momento en que se funda la ciudad, ya estos conquistadores se quedan ahí con la gente que ellos traen consigo. Entonces, ¿quién conquistó el Imperio Azteca e Inca? Ya, si nos fijamos en el mapa geográficamente, ya espacialmente, encontramos con la zona actual de México y la zona actual del Perú, y en ambos que tenían imperios. Ya revisamos el primer caso de Hernán Cortés y en el caso del Imperio Inca, ya que fue conquistado por Francisco Pizarro, ambos son españoles. Ya en el caso de la conquista del Imperio Inca, Francisco Pizarro, en el momento en que llega a este territorio, se da cuenta que hay una guerra civil entre dos hermanos que están luchando por llegar al trono. Se aprovecha de esta situación y uno de los hermanos que accede entonces, Francisco Pizarro, ya lo toma prisionero, en este caso a Atahualpa, y pide que los incas ya eh, llenen piezas con oro, ya, y en ese caso lo pide para pedir de rescate. Sin embargo, Francisco Pizarro no cumple con su palabra, ya igual da muerte, en este caso al emperador inca. Frente a todo esto, entonces se funda la ciudad de Lima. Por lo tanto, ya eso da cuenta que la conquista se logra al momento en que se funda, porque eso permite que se queden entonces estos españoles. Entonces hay elementos que facilitaron la conquista: la transmisión de enfermedades, el apoyo de ciertos pueblos indígenas y también el tema del armamento, ya en que los españoles tenían armamentos más avanzados, por lo tanto lo hacían más superiores. Ya la transmisión de enfermedades, por ejemplo, que eran desconocidas acá en América. Españoles trajeron, por ejemplo, la viruela, ya una enfermedad muy contagiosa que dio muerte a muchos indígenas, lo cual entonces permitió la disminución de la población indígena. Tanto estos elementos fueron siempre favorables para los españoles. Si hacemos la bajada a lo que ocurrió en nuestro territorio, ya en el periodo de conquista, resulta que en Cusco ya se decía que al sur del Perú había territorio que tenía mucho oro, ya le decían el Dorado. Y frente a esto ya hay un personaje español llamado Diego de Almagro, que motivado por este afán de riqueza, recordemos que estos conquistadores tenían tenían motivación de fama y gloria, de riqueza en este caso,
Almagro lo motiva la riqueza, decide venir a dicho territorio. Ya él se viene por la cordillera de los Andes, tiene problemas, se le muere parte de su hueste, hay falta de alimento, cordillera de los Andes, es decir, la temperatura, el clima, ya frío, todo eso va a permitir que vaya disminuyendo la gente que lo acompaña. Sin embargo, llega a nuestro territorio, pero ya se encuentra con indígenas violentos y no encuentra el oro que deseaba. Por lo tanto, él decide devolverse por el desierto de Atacama y llega a comentar entonces que este territorio, estas tierras son pobres, ya no tiene la riqueza que él quería, ya entonces queda con una mala fama nuestro territorio, queda difamado. Se le llama Los de Chile. Por lo tanto, esta acción de este personaje se le conoce como el descubrimiento de Chile con dicho viaje. Por lo tanto, Diego de Almagro se le conoce como el descubridor de Chile. Cuanto a la ficha histórica, entonces, también podemos ir desglosando varios elementos para su análisis que tiene que ver, en este caso, con esta fuente donde el autor es Rafael Sagredo, es del año 2014, es una fuente secundaria porque es del año 2014, ya no está apuntando al 1500, ya ni al 1400, es del año 2014. Es una fuente escrita y de qué trata, en este caso la fuente trata sobre el viaje de Almagro y los problemas que tuvo que enfrentar Pedro de Valdivia. Ya recordemos que con el viaje de Almagro, con este descubridor, ya queda difamado nuestro territorio, pero hay alguien que decide venir pese a ello, que es el conquistador de Chile, Pedro de Valdivia, ya que tuvo también problemas, ya que no tuvo voluntarios o muy pocas personas lo quisieron acompañar, ya que nadie se atrevía a venir, pero él se atrevió. Y él se conoce como el conquistador porque realiza una acción, ya a partir de estas imágenes, que va a permitir entonces conquistar. Acá tenemos una imagen ya de Pedro de Valdivia y tenemos indígenas. Tenemos el cerro que en la época se llamaba Cerro Huelén, que es el Cerro Santa Lucía, y acá tenemos el plano de Damero. ¿Y todo esto con qué se relaciona? Dice, con algo que ocurre el 12 de febrero de 1541. Recordemos que Pedro de Valdivia sale del Cusco y se viene por el desierto de Atacama, llega ya a la zona central, al Valle del Mapocho, y lo que hace es instalarse en este cerro y observar el territorio y se da cuenta que hay un río que permitía abastecerse de agua, este cerro permitía tener una mirada panorámica de esta zona, entonces ver si había ataque indígena. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace él en esa fecha? Es fundar la ciudad de Santiago. Por lo tanto, si funda la ciudad de Santiago, este territorio eh, queda bajo dominio de España. ¿Y por qué también? Porque Pedro de Valdivia se queda, ya no se va. Se queda en este territorio, manda a diseñar ya un plano de cómo va a ser la ciudad, donde en el centro va a estar la plaza de armas, la plaza mayor, y la cual va a estar rodeada por las principales instituciones. Y una de ellas va a ser el tener una iglesia, ya que ellos traen entonces la religión católica y necesitan difundirla. Por lo tanto, si uno va a la plaza de armas de la comuna de Santiago Centro, es ahí el origen de nuestra ciudad actual. Ya ahí está el hito cero. Eso quiere decir que desde ahí se comenzó a expandir lo que conocemos hoy día como la ciudad de Santiago. Es decir, todas estas acciones realizadas por este español ya dio como resultado la fundación de Santiago. Acá están los orígenes de nuestra ciudad. Entonces, como reflexión final, yo los invito a que puedan reflexionar y fundamentar estas preguntas. ¿Ya? ¿Cuál fue el impacto de la conquista en América y Chile?
Si tuvo consecuencias positivas o negativas, ¿por qué? Ya acá es relevante entonces que a partir de lo que hemos estudiado en esta unidad puedan ya fundamentar estas preguntas, ver si hubo consecuencias positivas o negativas, si a lo mejor ven que hubo de ambas, es necesario que puedan explicar por qué piensan ustedes. ¿Por qué piensan ustedes que tuvo esas consecuencias este proceso de conquista? Ya para que puedan prepararse para la evaluación de la unidad número 2.